La clase anterior vimos sobre los céstodes y ahí dimos unas ideas generales. Decíamos que los céstodes son un tipo de parásitos planos. Su cuerpo estaba dividido por proglótidos o segmentos. No tenían aparato digestivo, pero sí tenían el aparato reproductor bien desarrollado. Y también decíamos de que estaban en, el cuerpo estaba formado por escólex, cuello y estróbilo. ¿Ya? Entonces, la cabeza o escólex se caracterizaba porque era el órgano de fijación del, del parásito. Muy bien, entonces estos céstodes, gusanos acintados que se caracterizan por ser mm, dioicos, o sea, tienen tanto el aparato sexual masculino como femenino en un solo individuo. Eh, Hay varias especies. Hay especies que parasitan ah, al cerdo, a la vaca, al perro, al gato, etcétera. Y también hay parásitos planos que parasitan a los pescados. A la clase anterior vimos las teñas del enana y diminuta que parasitaba al hombre y al ratón o pericote. Ahora vamos a ver estas teñas que parasitan a los pescados, ya sea de agua dulce o agua salada. Y entonces producen una enfermedad llamada difenoblotiasis. Muy bien. La difenoblotiasis es una parasitosis humana causada por cestodes del género Triphinotbotrum y se adquiere por consumir carne de pescado cruda o semicruda o contaminada. O sea, se transmite generalmente acá en el Perú por comer el ceviche que es hecho con carne de pescado contaminada. Muy bien. Hay varios agentes, o sea, varias teñas de pescado, son varias, pero las principales son el Diphinobotrum natum. Este parasita los pescados de agua dulce. El Diphinobotrum pacificum parasita a los pescados de agua salada, o sea, del mar, y también hay Diphyodontium dentricum que parasita a los animales del Ártico, o sea, esta teña vive en animales que viven a una temperatura baja. Y también tenemos otro, el ursi, que se caracteriza por parasitar en su mayoría al salmón. Entonces, como ven ustedes acá, son gusanos acintados. El cuerpo está dividido en segmentos. Cada segmento decíamos que es un proglótido, o sea, la unidad de reproducción, y en ese proglótido hay el aparato sexual masculino y femenino. Ambos proglótidos se pueden, o sea, un proglótido se puede fecundar o puede ser la fecundación cruzada con proglótidos diferentes.
Si ven ustedes acá, ese es el escoles, es bien delgado y tiene un cuello y el resto todo es el parásito, o sea, el cuerpo, y está formado por proglótidos, ya sea inmaduros, maduros y grávidos. La madurez del proglótido está en función al alejamiento del cuello hacia la parte posterior. Muy bien, entonces vamos a describir solamente dos tipos de botrum, el latum y el pacífico. El atún, decíamos, que se caracteriza ¿por qué? Porque infecta a pescados de agua dulce, o sea, es la teña del pescado de agua dulce, ya sea de ríos, escancos, etcétera, ¿no? Y miren, acá tenemos al Diphinopotrum datum, o sea, el escoles. Se caracteriza en la teña, presentaba ahí ventosas, pero ese no presenta ventosas, presenta unas formaciones o formaciones largas que se llaman brotreo. Brotro izquierdo, brotro derecho. Por los potrios se fija el parásito en el intestino del gato. Ahí también, o sea, este escolex tiene la forma de una espátula, más ancho en la parte anterior y casi en punta en la parte posterior. Muy bien. Entonces, ¿qué produce el Diphynobotrium natum, la diphynobotriasis de pescado de agua dulce? Y el hombre se puede infectar o contaminar comiendo la carne de pescado contaminado con armas pteroinsectoides del pescado. Muy bien, son parásitos asintados. Puede medir en promedio de 3 a 10 metros, pero se ha visto que llegan a alcanzar hasta 25 metros de largo. Se caracteriza porque generalmente en el hospedador definitivo se encuentra solamente un parásito. Menos el, los, el parásito es ancho, su anchura puede llegar hasta 2 centímetros. El color puede ser gris, rojo y, como decíamos, parasita a pescados de agua dulce. Muy bien, en la unificación taxonómica se ubica en el pino patermintes, clase Cestona, orden Pseudopininio y género Diphinobotrum. La especie es Diphinobotrum latum. Muy bien. La morfología, como decíamos, es un parásito acintado, plano, segmentado. Presenta 3 partes bien características, escoles, cuello y estróbilo. Muy bien, el escoles se caracteriza pues porque es pequeño, o sea, la cabeza, ¿no? Mide 2 milímetros de largo por milímetro de ancho y tiene la forma de una espátula y tiene 2
ventosas longitudinales, o sea, esta es la ventosa derecha y esta es la izquierda, que se llaman brótrulos. Muy bien, el cuello es chiquito, no es segmentado, queda a continuación de la cabeza y sirve para producir los proglótidos. Muy bien, el estróbilo es acintado, plano y se caracteriza por que los proglótidos son más anchos que largos. El cuerpo puede medir hasta 25 metros. Eh, Puede estar conformado por 3.000 proglótidos en diferente estadio, o sea, eh, inmaduros, maduros y grávidos. Muy bien. Ya, o sea, haciendo un corte del proglótido, vemos acá, o sea, las partes más características, pero antes decíamos que el escolix se caracteriza porque es la forma de una espátula y tiene dos módulos, derecho y izquierdo, que sirve para picar al parásito. También tiene, o sea, cuando hacemos el corte del proglótido, vemos que tiene un útero en roseta, un útero en roseta, en forma de roseta, que se ubica en la parte central del proglótido. Esa es la característica estructural diferencial de este parásito. Además, tiene bastante, basta- bastantes testículos rojitos, son los testículos, o los azules son testículos. Todos los azules son testículos que se confunden con glándulas piterinas y tiene un poro. El poro se caracteriza por ser central. Por este poro es la entrada tanto de los espermas como de los óvulos para fecundar. Muy bien. Y además tiene huevos y el huevo se caracteriza porque es operculado. Tiene un opérculo eh, anterior y uno posterior. Y se caracteriza porque en el embrión tiene bastante metáforas o segmentos. Muy bien, entonces para aclarar, la característica diferencial de Diphyllopotum datum es que el, el ovario, el útero es en forma de roseta y tiene posición central, está en el centro. Y además tiene un poro uterino que está ubicado en el centro del proglótido. Muy bien. El resto es igual casi a Pacífico. Muy bien. El huevo, como te decíamos, es bastante grande, pero la característica es de ser operculado. Hay un engrosamiento tanto en la parte anterior como posterior. Este engrosamiento es un tapón. Por ahí va a salir la oncósfera. Muy bien. Ahora el ciclo biológico. Muy bien. Es un parásito de agua. Necesita de un hospedador definitivo y dos o más hospedadores acuáticos. Entonces,
El hospedador definitivo es el hombre, el gato, el perro. ¿Por qué? El gato y el perro se alimenta con vísceras o con carne de pescado crudo y si está infectado hace la enfermedad y desarrolla la teña adulta. Entonces, miren, los huevos se desarrollan en el intestino delgado. Los huevos cuando salen al exterior con las heces son inmaduros. Está el huevo allí, no todavía sale de la cáscara y, y, y se va a llamar, o sea, se va a llamar colacillo, ya está embrolado. Cuando sale de la cáscara del huevo, ya se transforma en colacillo, o sea, una larva de redonda nadadora, la cual va a infectar a un copétubo, o sea, un animal marino chico. Ahí en el cuerpo del copetólogo, el colacillo se transforma en larva pneumocercoide. Este copetólogo es comido por un pez que se alimenta de, de vegetales y este además puede ser comido por otro pescado carnívoro. La larva plenocercoide se transforma la precercoide se transforma en plenocercoide. La larva plenocercoide es la infectante. ¿Y de dónde se va a encontrar? Se va a encontrar ya en los peces superiores y el hombre cuando come comida de este pescado contaminado, crudo o mal estado, ingiere, o sea, las larvas y llega al intestino delgado y desarrolla la enfermedad. Muy bien, tenemos al sitio biológico. O sea, él necesita de dos o más huéspedes intermediarios. O sea, se contagia donde se va a reproducir la teña. La teña se reproduce mediante la larva pneumocercoide que ingresa con la carne contaminada en el intestino delgado. Ahí crece, ahí madura y ahí ponen los huevos. Los huevos salen con las heces al medio ambiente y no son, todavía no son, o sea, infectantes. Tienen que llegar al agua. En el agua sale el embrión del huevo y se transforma en colacillo. El colacillo es una larva redonda con bastantes cillos nadadora. Este colacillo es comido por un copépodo y ahí en su soma se va a transformar en larva pneumocercoide. Cuando el pescado, sea pictógeno o carnívoro, come al copétono, entonces ahí la larva prosecoide se transforma en plenocercoide y esta infectante es el estado infectante. Y eso, o sea, la persona se contamina cuando come generalmente ceviche en mal estado. Muy bien. Es igual, o sea, el ciclo ya más, más resumido. La larva crece, vive, crece y se reproduce en el intestino delgado, pone huevos no embrionados. En el agua tiene que embrionar, producir el miracillo,
la larva plerocercoide, el huésped intermediario, en el segundo huésped, la larva plerocercoide, y esta larva es la infectante. ¿Y cómo infecta? Cuando se come carne de pescado semicrudo o contaminado. Muy bien. ¿Cuál es la epidemiología? Miren, Bifidobotrum datum abunda en América del Sur, Perú también está, América del Norte, y también en zonas, hay zonas del África, hay zonas de Asia, etcétera, ¿no? Ahí abunda. La patología, ¿qué hace? O sea, Bifidobotrum datum a la persona. Si hay bastante teñas, como son grandes, puede ocasionar obstrucción intestinal y ahí el remedio o la cura tiene que ser una intervención quirúrgica. También produce efectos tóxicos. ¿Eso a qué se debe? Se debe a los desechos del metabolismo de los parásitos. Y esto también depende de la carga parasitaria y la sensibilidad del huésped hacia las toxinas. También produce problemas esporáticos. El parásito se sitúa en la parte alta del yenuno, compite por la absorción de vitamina B12, ocasiona anemia por falta de fierro. ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas? Hay dolor abdominal, diarrea, vómito, pérdida de peso. Cuando hay complicaciones, la anemia se manifiesta más si es megaplástica. Hay alteraciones neurológicas y obstrucción intestinal. Por deficiencia de vitamina B12 se puede sufrir fatiga y anemia. Muy bien. ¿Cómo se previene esta tenia del pescado de agua dulce? Se previene no comiendo carne de pescado cruda o contaminada. Y para esto, ¿qué hay que hacer? La carne debe hervirse a 56 grados centígrados por 5 minutos. Es el tiempo suficiente para destruir las larvas que se encuentran en el pescado. O congelar el pescado a menos 18 o a menos 10 grados centígrados por 24 horas. Muy bien. Y también evitar dar carne cruda al perro y a los gatos porque se contaminan con esas larvas. Muy bien, el diagnóstico. El diagnóstico puede ser directo. Directo, o sea, con observación simple o por medio de concentración. Eh, Hay que ver que en el directo hay que ver huevos y el huevo se caracteriza porque tiene dos, o sea, dos opérculos, tanto anterior como inferior. Por esos opérculos va a salir la larva, el minacidio. También cuando se hace cortes, la teña
hay que ver, o sea, el útero. El útero es en dorseta y se ubica en la parte central. Además, el poro genital es en el medio. Entonces, el huevo y la posición del útero sirve para la diferenciación de los otros difidobotros. El tratamiento, hay dos antimíndicos, de primera elección y segunda elección. La primera elección es el praziquantel o citetsil en dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso en una sola toma, o puede ser antinintos de segunda elección. O sea, ahí se usa la microsamida, o sea, 2 gramos en solo dos dosis. Y después, para evitar, o sea, la anemia, hay que darle fierro y también vitamina B12. Muy bien. Ahora vemos el otro difidobotro. El difidobotrum pacífico, el difidobotrum natum, es muy escaso en el Perú, o sea, casi no se observa. Que lo que hay en este Perú, lo que hay en el Perú es el Diphinobotrum pacífico. Pacífico viene del bar, o sea que ese Diphinobotrum habita aguas saladas. Muy bien. Entonces, eh, la larva infectante es el penocercoide, o sea, cuando la persona come carne de pescado con esas larvas, se infecta. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los músculos de los peces de agua marina y también puede ser en algunos otros animales. Eh, es la teniasis intestinal del lobo marino, gato, perro y el hombre. ¿Por qué? Porque el lobo marino, el gato, el perro eh, son los huéspedes definitivos en donde el parásito hace el estadio sexual de su sitio evolutivo. Muy bien, el Diphinobotrum pacificum es un sexo marino que ocasiona la difinoproteasis acá en el Perú. O sea, la difinoproteasis en el Perú es causado por Diphinobotrum pacificum. Este parásito también se ha encontrado en Japón y también en China. Muy bien. Es característico de lugares como Escandinavia, Alaska, Patagonia. Ahí se encuentra tanto en población autóctona o población circulante, sobre todo en los pescadores. La especie esta especie se encuentra en el Perú, o sea, Diphinopotrum pacificum se encuentra en el Perú, en las costas del Perú, y está ligada al consumo de ceviche. ¿Qué cosa es un ceviche? Un plato típico oriundo de Perú que consiste en comer trozos pequeños de pescado marino condimentado con limón, cebolla y ají. El limón no mata a las larvas del pescado. Si, si hace ceviche con pescado contaminado por esta teña, se va a adquirir la enfermedad. Muy bien,
Este Diphyllobothrus pacificum tiene su historia en el Perú. Según la literatura parasitológica, refiere que los primeros reportes y aislamientos fueron hechos por Aunullo y Filomeno en el año 1957. Después, el doctor Eli Miranda Cueto reescribe el primer caso autóctono de Pinoplotiasis pacífico en el Perú. Ese tiempo la identificación no estaba buena. Él lo manda al Instituto de Osvaldo Cruz al Río de Janeiro, o sea, esa muestra de heces, la teña, el Diphyllobothrus, manda a Osvaldo Cruz para que le den, o sea, la identificación. Pero, ¿qué sucede? Que el Instituto de Osvaldo Cruz del Río de Janeiro se equivocó, dijo que este Diphyllobothrus no era datum, sino era pacífico. No era pacífico, sino era datum. Eso después se llegó a comprobar que no era así. Eh, Hasta 1965, varios actores han reportado diferentes casos. 11, y ahora tenemos infinidad de casos. Muy bien. Ahora, esta teña se caracteriza por medir entre 50 centímetros a 2 metros de largo, ¿ya? El, el 90% mide menos de 1 metro y el 10% viene de 1 metro a 4 metros. O sea, no, mayoría va a ser menos de 1 metro. Muy bien. ¿Dónde se ha encontrado? Se ha encontrado también en lobo marino, también infecta al lobo marino y ahí produce la parte también la teña madura. Pero en el lobo marino el tamaño es chico, 6 a 8 centímetros, pero en contraste, cuando infecta al hombre, solamente hay un parásito por hombre. En cambio, cuando infecta al lobo marino, hay más de 15 teñas en el lobo, o sea, mayor de 15 son las teñas. Muy bien, la morfología también es igual, tiene sus escolex, es lanceolado, tiene sus brótrias igual, los proglótidos también, o sea, son, acá se caracterizan porque son más anchos que largos y también hay la posición del útero en roseta, pero no está en la parte central. Esto está en la parte proximal del proglótido. Muy bien. Los adultos se parasitan. No, los proglótidos maduros tienen la posibilidad de producir 1 millón de huevos por día. O sea, la reproducción es muy abundante. Las larvas de estos de las teñas se encuentran en la carne del pescado, en los mamíferos, o sea,
el hospedero definitivo. Los huevos son operculados, pero son más chicos que Diphynobotrium datum. De datum son más grandes, pero no siempre se observa así. Ese es el ciclo de vida. Miren, el huevo proviene de adulto, maduro y grávido. Él se ubica donde en el intestino delgado del hombre o de los animales que son huéspedes definitivos. Por ahí sale un huevo no embrionado, o sea, este huevo con sus opérculos, al ambiente marino. Tiene que madurar y cuando esté en el huevo sale por el opérculo y se transforma en una larva nadadora que es el conejillo. Esto infecta al primer huésped definitivo o el huésped intermediario y se transforma el coracillo en larva perocecoide. Esta larva acá se reproduce y cuando es comido por un segundo huésped intermediario, el procercoide se transforma en predocercoide y el predocercoide o el es la larva, o sea, infectante. Muy bien. Después ingresa ya al individuo y continúa el ciclo. Acá está, o sea, más detallado, o sea, dónde crece el parásito adulto en el intestino del hombre. Ahí se te reproduce y cuando se reproduce botan los huevos operculados que todavía no tienen el embrión maduro. Estos huevos salen por el embrionan y van a producir el colacillo, el cual sale por el opérculo y va a infectar al copeto. Bueno. Entonces, en la, en la, en el huésped, en el segundo huésped intermediario, el coracillo se transforma en larva perocercoide, ¿ya? Eh, Plerocercoide. Y esto va a ser, o sea, y esta larva, la plerocercoide se transforma en plerocercoide, o sea, la procercoide se transforma en plerocercoide. Y este es la larva que produce la enfermedad, o sea, la larva infectante tanto para el pez mayor, el hombre o los animales. Entonces, el ciclo biológico es huevo embronado, coracidio, larva perocercoide y larva pro, eh, plerocercoide, o sea, larva procercoide y larva plerocercoide. La larva plerocercoide es la larva infectante. Muy bien, los hospedadores de Diphylopotrium pacífico. Hay varias, se ha atribuido a varias especies de lobo de mar. ¿Cuáles son esas especies? Hay especies de lobo de mar común que habita en las costas nortes del Perú. También hay el lobo eh, de fino, el lobo fino austral, en donde no encontramos en las costas del centro del Perú.
El hospedador definitivo puede ser el lobo marino, el perro, el gato y el hombre, que se infecta accidentalmente por consumo de carne de pescado de agua dulce contaminada. Muy bien, la infección humana se produce por ingesta de carne de pescado crudo, semicrudo, ahumado, sometido a congelamiento insuficiente que tienen larvas pneumocercoides. La larva pneumocercoide es la infectante. Un plato típico de la costa del Perú es el ceviche. Se prepara con carne de pescado crudo y que es cocinado con jugo, limón y ají y otras especies. Este plato se considera de alto riesgo para adquirir esta enfermedad. Este cuadro es muy bonito. Acá fue un estudio que hicieron de 1993 al 94 en niños y para ver qué pescado era el más contaminado en las costas o en los muelles del Perú. Y de ese estudio resultó que el jurel es el pescado más contaminado con Diphyllobotrum pacifico. Después, cuando se usó una mixtura de monito más jurel, esta mezcla también arrojó, o sea, bastante contaminación. Pero cuando se comía en ceviche curel más coco había poco, pero hijo más curel poco, curel más lisa poco. Miren, entonces acá se concluye que el curel es el pescado en ese entonces, el pescado más contaminado con Diphyllobotrum pacifico. Y cuando se hace ceviche combinado bonito con jurel, la sensibilidad del riesgo de contagio aumenta al doble. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Es que generalmente no tiene síntomas o los síntomas son mínimos y es difícil de darse cuenta. Mayormente algunos cuantos enfermos dicen ver las teñas, ¿no? Las teñas. Cuando esa teña se fija en el IN1 y presenta anemia por carencia de vitamina B12, o sea, lo consume. O sea, uno de los síntomas es la anemia. Y la anemia es porque el parásito de alimenta de vitamina B12. Las infecciones masivas pueden producir obstrucción intestinal. Muy bien, ¿cuáles son las medidas profilácticas? Es igual que las medidas de Diphyllobotrum nato. Y para esto sí, hay que congelar la carne de pescado a menos 18 o 10 grados centígrados por 24 horas. Ahí mueren las larvas. O también cocer la carne de pescado a 56 grados centígrados por 5 minutos o preservar el pescado en salmuera o salado. En la sierra se acostumbra comer pescado salado. El pescado viene de diferentes especies, sea em,
Jorel, Bonito, Sarnina, la cabaña es la más característica. No, o sea, le echan bastante sal y de esta manera se previene la, la contaminación con larvas de este teña. Ahora, ahora también hay que dar o tomar praziquantreno, o sea, eh, como medida profiláctica o medida de tratamiento. Y el alimento se debe comprar y consumir en zonas confiables y se debe eliminar, o sea, las heces, bien las heces, no contaminar al ambiente y dejar de dar carne cruda del pescado a perros y a gatos. Muy bien. El diagnóstico se caracteriza por ver, o sea, la forma del huevo y sobre todo la posición de las rosetas del útero en el proglótiro. Y resolviendo las características, hemos hecho Diphyllobotium natum y Pacífico. El Pacífico es el que está en el Perú. Datum es muy poco reportado. No hay. Muy bien. Ahora, se caracterizan porque el datum tiene las rosetas, el útero en rosetas, pero cubre toda la parte central del prognótiro. En cambio, Pacífico, las rosetas del útero están ubicados en la parte anterior del proglóteo. Uno es central y el otro es la parte anterior. Es una diferencia histológica muy característica. Cuando era los exámenes presenciales, había esos cortes, le ponían a ustedes esas láminas para ver de qué se trata. Si era acá, esa figura era Pacífico, si esa era figura era Datum. Después hay los huevos. Los huevos es difícil, o sea, diferenciar Datum con Pacífico. Es muy difícil. ¿Y cómo se diferencia? Si cuentas ese tapón salido, es Pacífico con acierto del 100%. Si no encuentras tapones, puede ser nato o puede ser pacífico, pero estamos en duda. Hay que encontrar así para decir que es pacífico. Hemos, hemos visto que hay varios tipos de Diphinopotrum, que es difícil llegar a diferenciar por los huevos. Puede diferenciarle por el tenido del troglódito, o sea, corres, pero a veces no hay. Entonces, últimamente se está haciendo la diferenciación de las diferentes teñas de pescado por biología molecular. ¿Y qué cosa qué gen sirve para hacer esta diferenciación? Sirve el gen mitocondrial COX-1, COS1. Esa es, esa es pregunta de examen. La diferenciación de los diploproteus se hace por biología molecular analizando el gen mitocondrial COX-1. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Por favor.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Usted, Ya, a ver, dígame. usted había mencionado que causaba complicaciones neurológicas. ¿Cuáles podría llegar a causar? Sí, o sea, en pacientes inmunosuprimidos que tienen las defensas, o sea, bajas, por toxemia pueden causar desorientación. Desorientación pueden causar eh, también insomnios. A eso se debe, o sea, la afección del sistema neurológico por acción de las toxinas del parásito en pacientes inmunosuprimidos. Gracias. Muy bien. Entonces, para terminar, ¿cuál es la teña más grande que posee el hombre? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿El cerdo, la vaca, la rata, el perro o el pescado? ¿Cuál será? Si es el pescado, ¿qué tipo de pescado es? ¿De agua dulce o agua salada? Otra pregunta, ¿cuál es entre la teña del pescado de agua dulce y de agua salada? ¿Cuál es más grande? ¿El de agua dulce o agua salada? Agua dulce. Sí, correcto. Muy bien. Ahora, eh, la característica de los huevos de Diphyllobothrum en general se caracterizan porque ¿qué cosa tiene el huevo? ¿Cuál es la forma del huevo? ¿Es de posición central? El huevo. ¿Qué tiene el huevo en los extremos? En los extremos. Tiene dos tapones. Tapones. De esos tapones, o sea, ¿qué hace diferente el huevo de Diphyllobotrum datum de Pacífico? El tapón de Diphyllobotrum datum no sale, de Pacífico sí puede salir, sí sale, sí desprende un poco, ¿sí? Ahora, hay otra característica para diferenciar a Diphyllobotrum datum de Pacífico. ¿Dónde se ubica el útero en el procrótico de datum? ¿En qué parte? En todo el procótito, en la parte superior, en la parte inferior, en los extremos, o sea, ¿dónde se ubica el útero? Central. Es central. Y de Pacífico, ¿dónde se ubica? Parte anterior. Anterior. Muy bien, entonces, muy bien. Así es, ¿sí? Así es. Esas teñas son solitarias, o sea, una sola teña por individuo, pero ponen muchos huevos, miles y miles. Pero en el Diphyllobotrum pacificum, el huésped intermediario es la nutria o oso polar y se caracteriza ahí cuántas teñas produce.
Una, varias, ¿cuántas? 15. Más de 15. 15. Muy bien, 15 o más de 15. Muy bien. Entonces ahí nos dejamos y decirles, si no hay preguntas, decirles cómo salieron el examen de parásitos. ¿Ya les dieron sus notas? Aún no, doctor. Tienen que seguir al viejito del doctor, pues, que ya lo haga rápido. Muy bien. Entonces, conmigo, con ustedes, yo me despido de ustedes, no sé hasta cuándo será. Acá terminó mis clases teóricas. En la tarde paso la clase de Dipinomotum a la señorita delegada. O sea, no cuelgo en Teams. Y después lo que no he visto es las clases de ácaros, que es muy importante para ustedes, y también de miasis. Ácaros es una parasitosis común, tanto de la piel como los ojos. O sea, ahí está demones y está acarosis. Es muy común que se confunde con micosis. Y también está la miasis, o sea, esa parasitosis que es producida por moscas, muy común en climas templados, sobre todo en la selva. Eso es bueno que vean eso, o sea, no está... eh, tienen que decirle al doctor que le hagan esa clase que es muy importante para ustedes. Muy bien. Dicho, mm, dicho esto, con ustedes me despido. ¿Hasta cuándo será? Ha sido un gusto compartir estas horas con ustedes y tendré en cuenta para posteriormente. O sea, con ustedes, gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, se me había ido mi red. No sé si ya Sí, no, no sé, no te entiendo. otra vez se me Re- fue la red. Ya se acabó, o sea, vamos a colgar la clase en Team. Ahí tienen van a ver eso, está más detallado, ¿ya? Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad y gracias por todo. Nos vemos.